Muy buenas, mi nombre es Usías Samir Gómez Maldonado. Este video es para la clase de desarrollo de aplicaciones web con el ingeniero Osman. Estamos en Ceutec, la universidad, y esta tarea se basa básicamente en realizar una consulta de la cual se jale de un combo box, se elija un usuario y para después desplegar un pop-up con la información concerniente de dicho empleado o persona o individuo. Entonces, básicamente ese es el resumen ejecutivo para esta tarea. Eh, Dentro de las herramientas utilizadas para realizar este video tenemos entonces las siguientes. Vamos a utilizar siempre entonces para hacer este proyecto el NetBeans IDE. Vamos a utilizar entonces el Apache Tomcat. El Apache Tomcat lo vamos a utilizar para desplegar, va a ser nuestro servidor web. Y pues también podríamos decir que para hacer esto vamos a hacer uso de lo que es JavaScript, JSP, conexión a bases de datos con Access. Vamos a utilizar también, bueno, básicamente eso. Entonces, eh, la metodología que vamos a utilizar para hacer la solución es, bueno, yo la que generalmente utilizo es que eh, los genero. Por ejemplo, si tengo que generar un cuadro del cual depende un combo box, yo genero el combo box, después el cuadro y por último los hago que se comuniquen entre ellos, y entonces esa es mi metodología. Bien, como desarrollo, voy a empezar a explicar paso a paso cómo hacer esta tarea de la que estoy hablando, este proyecto pequeño. Bien, entonces aquí estamos viendo ya el producto final terminado. Esto funciona de la siguiente forma. Yo vengo, selecciono esto, lo saco de la base de datos y lo despliego acá. Después de desplegarlo, tengo que darle buscar cuentas para que esto de acá se actualice con respecto a este individuo. Juan Benito, vamos a elegir ningún valor, no sé si no nada. Le doy buscar cuentas, no va a haber nada. Este es el estado inicial. Busquemos a Ofelia, nos vamos a ir con este ejemplo. Tiene dos cuentas, uno de lempiras y otro de dólares. Le doy clic en una de estos y me tiene que desplegar el pop-up. Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es mostrar los datos de ella con respecto a la cuenta 1001, y después se va a buscar, se va a hacer una consulta en la base de datos en donde va a mostrar todos los datos relacionados con esas cuentas en este rango de fechas. Vamos a poner un ejemplo. Genera estado de cuenta. ¿Y qué sucede? Aquí ya está mostrando entonces de este rango de fecha que yo le había puesto, que en este caso son estos, va a mostrar todas sus entradas y sus salidas de dinero, con cuánto dinero contó al inicio y cuánto es el saldo final. Entonces, básicamente creo que aquí lo más complicado es hacer esta tabla, lo demás es un poco más sencillo. Vamos a pasar entonces a explicar el código. Entonces, ¿cómo hice esta parte de acá? Sobre todo llenar el textbox, el combo box. Entonces, lo que hice yo fue lo siguiente. Entonces, para hacerlo del textbox de allí, simplemente utilicé un objeto llamado option. Esta option, en donde le dije de forma dinámica que se genere una consulta y que me esté creando
una opción por cada iteración en la base de datos. Al final viene y lo despliega, y entonces ¿qué hago con ese valor? Con este valor yo vengo y entonces ejecuto aquí una función más abajo, por ejemplo, bien, entonces la función que yo ejecuto en el options, bueno, en este combo box que es el select, le digo ejecutame esta función, poner nombre, que está en JavaScript. ¿Y qué es lo que hace esta función? Simplemente lo que hace es tomar ese valor, el del combo box, y asignarlo a un elemento. Ese elemento yo lo llamé oculto. Ese oculto no es nada más que un input de tipo hidden, que va a recibir el valor acá una vez ejecutándose ese botón. Después todo eso se va a almacenar y mediante el submit se va a enviar en el formulario, para que la próxima vez que yo recargue la página, entonces ya va a estar disponible el dato que muestre tanto el nombre, y esta, la tablita de abajo, es la tablita rosada, y aquí va a mostrar entonces toda la búsqueda que yo hice abajo. Simplemente le voy a meter el dato que está en el input hidden, viene acá, lo selecciona e imprimo la tablita. Bien, entonces ahora, para pasar al siguiente, que es el pop-up, hago una consulta aquí normal, sencilla, que mando a llamar el formulario en el que yo estaba antes, y esta es la parte en donde yo lo mando a llamar, una consulta normal, lo despliego allí. Bien, y entonces para comunicar con la parte de abajo, el cuadrito azul, el difícil, lo que tuve que hacer simplemente fue crear dos tipos hidden, los cuales van a almacenar el nombre del individuo y su cuenta, y vuelvo a cargar la página para que me agarre el valor, y ya el cuadro azul de abajo, en el momento de hacer este select, entonces ya sepa cuál va a ser el resultado. Con mi select yo no creo ninguna vista, no creo y borro tablas, todo lo hago con queries anidados. Queries anidados, eso es lo que yo hago. Y con puros queries anidados yo pude sacar el saldo inicial, y simplemente le metía yo aquí el ID, el individuo, o sea, el código de cuenta, y le metía los parámetros de búsqueda de fechas. Esto en Access se usa este valor ahí. Es como usar el apóstrofe o las comillas. Y después simplemente lo que me calcula el saldo es esta formulita de acá. En la primera iteración, entonces va a valer igual a lo que viene de la base de datos, y me va a calcular el saldo, el cual constituye del valor saldo inicial más el crédito menos el débito. Esta es la formulita básica para todo. Entonces, cuando venga la segunda iteración ya no va a entrar acá, sino que va a decir que saldo va a valer lo que valía aquí cuando se calculó, y así va a ser el resto. Y básicamente eso, de qué consistía este proyecto, qué aprendí a hacer. Aprendí a usar más los hidden para lograr mis propósitos y transferir información de una página JCP a otra. Aprendí entonces también a llamar desde la base de datos del RS Result Set, que ya no sea get string, sino que get int o float, para que no tener problemas con nulos en la base de datos, que eso fue el gran problema. Y limitantes, a veces es muy difícil pasar de JavaScript a JSP, y de JSP a HTML. Y bien, esto es todo. Muchas gracias.